Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Verdaderamente, hermanos, la realidad supera la ficción con creces, pero con creces. ¿Os imagináis, por ejemplo, a un sacerdote o a un obispo inaugurando el nuevo prostíbulo del barrio? ¿Os imagináis a un obispo cortando con unas tijeras la cinta de un nuevo centro abortivo? ¿Qué pensaríamos? Que está mal, ¿verdad? Pues algo mucho más grave que eso ha sucedido recientemente en Italia, en la ciudad de Terni, en la región de Umbría, en la diócesis de Terni, Narni, Amelia, con el nuevo obispo, consagrado el pasado 5 de enero, Francesco Sodu, que tiene en su escudo un lobo, en alusión a su nombre, porque a San Francisco de Asís se lo relaciona con esa anécdota maravillosa que tuvo con un lobo que era feroz con los animales de un pueblo. San Francisco de Asís lo amansó y por eso iconográficamente se vincula el lobo a San Francisco de Asís. Los masones siempre juegan a ese doble lenguaje, siempre. Este obispo, entre comillas, que lleva siendo durante todo el falso pontificado de Bergoglio el director nacional de Caritas Italia, pues se presentó en la ciudad de Terni, en la nueva logia, en la nueva sede del Gran Oriente Italiano, con todo un cúmulo de masones, para inaugurar ese centro masónico. ¿Pero esto qué es, hermanos? De verdad, ¿qué es esto? Bueno, ya lo sabemos, es la gran apostasía, es la gran traición a Jesucristo. Es la vergüenza más absoluta. Y vamos a ir profundizando un poco en la noticia, porque da para bastante, hermanos. No penséis que solamente es un gesto o algo así. No. Es bastante tenebroso todo. Lo siento, pero es así. Resulta que en Italia ha causado un gran escándalo. Y la propia diócesis de Terni, Narni, Amelia ha emitido un comunicado que es absolutamente ridículo y absolutamente patético, de verdad. Vamos a leerlo porque es así, tal y como os lo estoy contando. No estoy exagerando nada, me estoy quedando corto. Fijaos lo que ha escrito el obispado de esta diócesis. Fijaos, En cuanto a la inauguración de la nueva entrada de la sede del Gran Oriente Italiano en Terni, la lectura instrumental, deliberadamente malentendida y malinterpretada, de la presencia de Monseñor Sodu en este acto, suscita asombro, desconcierto y amargura. Bueno, disculpen, pero lo que suscita asombro, desconcierto, amargura, pesadumbre, horror y terror es la presencia de este, entre comillas, monseñor. Porque es mucho más maligno una logia, una sociedad secreta, sectaria, que maquina contra la Iglesia, contra Jesucristo, contra el Evangelio y por tanto contra el hombre, que un prostíbulo o un centro abortivo. Porque en las logias masónicas se violan niños, ¿sí? A partir del grado 28. Porque en las logias masónicas hay un grupo de hombres que se consagran a Satanás. Y pretenden, en su embrujamiento, salvar al hombre de Dios. Piensan que ellos son más listos que Dios. Pisan crucifijos de nuestro Señor. Y por supuesto hacen misas negras, sacrilegando la Santísima Eucaristía. Y sacrificios humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que le causa amargura, asombro, el hecho de que cause desconcierto esto en los católicos de Italia? Pues que veréis lo que continúan diciendo entre comillas, arzobispado. La lectura de los hechos, que ni siquiera ha tenido en cuenta el contenido de lo dicho por el obispo,
tergiversa totalmente el sentido de su presencia, que al no identificarse con un pensamiento diferente de la doctrina cristiana, ha tenido, en cambio, la única finalidad de dar testimonio de fidelidad al Evangelio y a la Iglesia, especialmente en este momento del camino sinodal que la caracteriza. Pero qué cúmulo de tonterías, de verdad. Es alucinante, ¿eh? Pero, claro, es que dice la palabra de Dios que el malvado se cava la tumba a sí mismo, ¿no? Cae en su propia trampa. Mirad, aquí hay una contradicción lingüística, absolutamente objetiva, que vamos a ver, que demuestra que no tiene ningún tipo de sentido, ni tiene ningún tipo de lógica lo que están diciendo. Mirad, dice, ha tergiversado totalmente el sentido de su presencia, que al no identificarse con un pensamiento diferente de la doctrina cristiana, ha tenido, en cambio, la única finalidad de dar testimonio de la fidelidad del Evangelio. Perdón, o sea, sobra el en cambio totalmente. Sobra el en cambio. Es que así también está en la versión italiana, que lo he mirado. Sobra totalmente, no tiene ningún sentido lingüístico, hablo, lingüístico. Fijaos, porque en realidad la idea que quieren transmitir es sin el en cambio. ¿Veis, hermanos? Dice, al no identificarse con un pensamiento diferente de la doctrina cristiana, o sea, por esta razón, al no identificarse, lo que supuestamente quieren decir, al no identificarse con un pensamiento diferente de la doctrina cristiana, por cierto, la doctrina cristiana no es un pensamiento, es una experiencia de vida que aglutina pensamiento, corazón, voluntad y, por supuesto, la fe, el acto de fe, pero dice, al no identificarse con un pensamiento diferente de la doctrina cristiana, esa es la idea que quieren transmitir, bueno, la única finalidad del testimonio, la única finalidad de dar testimonio de fidelidad al Evangelio y a la Iglesia. Es decir, quieren transmitir que por esto hace esto, ¿verdad? Por no identificarse con un pensamiento diferente de la doctrina cristiana, lo que hace es tener la finalidad de dar testimonio de la fidelidad del Evangelio, al Evangelio y a la Iglesia. Y son tan tontos que ponen un en cambio ahí porque se hacen un lío ¿entendéis? Se hacen un lío. Fijaos, no tiene ningún sentido. Al no identificarse con un pensamiento diferente de la doctrina cristiana, ha tenido, en cambio, la única finalidad de dar testimonio de fidelidad al Evangelio y a la Iglesia. Es decir, mirad, digo tontos porque tienen la mente completamente ofuscada por Satanás. Y os lo digo, este arzobispo, este obispo, me recuerda mucho, realmente, os lo digo, me recuerda mucho a Jack Nicholson en la película del Joker. Cuando he visto la foto, digo, ¿pero esto qué es? Me recuerda. Y un masón es más dañino para la humanidad que el Joker de la película de Batman. Es así. Entonces yo no sé si este obispo, Francesco Sodu, realmente es un ingenuo absoluto. Entonces debería, ipso facto, pedir perdón al pueblo de Dios y hacer una declaración diciendo lo que es la masonería, diciendo que estamos en una guerra espiritual. Y, por supuesto, reparando de muchas maneras ese mal que ha hecho, que incita a la confusión, al desconcierto, a la zozobra. Entonces yo no sé si es que es un ingenuo absoluto o simplemente la navaja de Occam, la explicación más sencilla, la verdadera, simplemente es otro masón más, ¿vale? Es otro masón más y ya está. Todos ahí contentos. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que es que se cavan su propia tumba porque el Gran Oriente Italiano ha hecho también una publicación de esta noticia. Y ahí se reflejan algunas de las palabras que dijo este, entre comillas, obispo. No las dicen, se han tergiversado mis palabras, se han tergiversado las palabras que dijo. Bueno, pues ponga usted en la web de vuestra diócesis qué palabras dijo. No lo ponen. Pero bueno, lo ha hecho el Oriente Italiano, para que lo sepamos, ¿no? Y fijaos lo que ha dicho el Gran Oriente Italiano en su web, En su web, fijaos lo que ha dicho. Bueno, esto lo tomo de la web de Aciprensa, que lo refleja lo que dice el Gran Oriente de Italia, donde, por cierto, también estuvo el alcalde del pueblo, o sea, os lo digo, la Virgen en el Libro Azul dice que la masonería domina la Iglesia, en los años 90 lo dice, y que tiene su centro internacional en el Vaticano. Los masones más gordos del mundo están en Italia, ya os lo digo, que lo sepáis.
Es así. Bien, pues dice Aciprensa al respecto de la presencia de Monseñor Sodu, que en sus mensajes de saludo agradecieron la invitación y expresaron su esperanza de que iniciativas como esta puedan fomentar el diálogo y el encuentro de realidades diferentes, venciendo los prejuicios. Esto es lo que dijo Sodu allí. Que esa presencia suya pues era con motivo de fomentar el diálogo y el encuentro de realidades diferentes, venciendo los prejuicios. Bueno, vamos a ver. Si realmente dijo usted eso, de verdad es que no puedo creer lo que estoy viendo, de verdad, no lo puedo creer. Si de verdad usted dijo eso, realmente está demostrando que de católico no tiene absolutamente nada y que de ser racional tiene también muy poco, pero que muy poco. Porque el diálogo en sí mismo presupone una serie de prejuicios, una palabra completamente denostada por la progresía. Los prejuicios son simplemente los juicios que en la lógica aristotélica son frases verdaderas o falsas, pero juicios, ejercicios de el entendimiento humano, que tiene 3 operaciones: la simple aprehensión de un concepto, la elaboración de un juicio que enlaza o disocia 2 asimilaciones de conceptos, 2 conceptos, y por último el raciocinio, que tomando un juicio y otro juicio elabora una conclusión. Un juicio, por eso decimos que una persona no está en su sano juicio cuando no piensa bien, o que ha perdido el juicio. Un juicio es una sentencia. El armario es marrón. Tomo un concepto, otro concepto de la simple aprehensión del entendimiento y los enlazo. El armario es marrón. Y decimos que esa frase es verdad, que ese juicio es verdad. La madera es marrón. Es otro juicio. La madera viene de los árboles. Es otro juicio. El armario está hecho de madera. Es otro juicio. La madera viene de los árboles. El armario está hecho de madera. Conclusión. El armario viene de los árboles. Eso es un razonamiento. No existe ningún diálogo sin prejuicios, sin juicios previos al diálogo. El diálogo, el compartir ideas, es para encaminarnos a la verdad. No es para hablar por hablar, que es lo que hacen estos. Hablar por hablar sin decir nada absolutamente. Y por tanto, ocultando la verdad de las cosas. Y la verdad es que la masonería es una secta diabólica, de inspiración diabólica, para que los hombres se consagren al diablo y maquinen contra la Santa Iglesia de Dios. Y si no se lo decimos a los masones, y si no se lo decimos al pueblo de Dios, flaco favor estamos haciendo. Poco guerreros de Jesucristo estamos siendo. Masón, conviértete. Date cuenta que estás en el bando perdedor, en el bando del sufrimiento eterno. Como sigas por ahí, vas a sufrir mucho eternamente. En cambio, si cambias, si verdaderamente buscas la felicidad tuya, de los tuyos y de la humanidad, toma el Evangelio de San Juan y empieza a aceptar que te han engañado vilmente, que has sido engañado, que estás en el error, pero que puedes rectificar y convertirte en un adalid de la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo. Eso en el caso de que seas masón. Da testimonio de tu error, como han hecho otros. Y en el caso de que seas católico, deja de vivir en los mundos de Yuppie, empieza a aceptar que existe la masonería que maquina contra la Iglesia,
Por ejemplo, leyendo este libro de Alberto Bárcena, Iglesia y masonería, las dos ciudades, donde está perfectamente resumido, expresado en qué consiste esto. Y empieza a aceptar que la masonería domina la Iglesia, como dice la Virgen en el libro azul, en nuestros días, en nuestros días. Por permisión de Dios Padre. Y que ha llegado al trono de Pedro, por permisión de Dios Padre. Y que estamos viviendo un tiempo terriblemente tremendo, cuyos frutos veremos tras la muerte de Benedicto XVI. Empieza a aceptar, católico, que tenemos un enemigo, el enemigo de las almas, que es el diablo, que opera en el mundo y que seduce a hombres ingenuos, a hombres soberbios, a hombres, vaya usted a saber cómo, los seduce, los engaña y los utiliza para el perjuicio del hombre. Y que lleva haciéndolo más de 300 años, desde 1717. Tuvimos que aguantar en España y en Colombia, en el año 2017, unos sellos oficiales con el escudo masónico, 300 años de luz. Buscadlo, buscadlo. Sellos, 2017, 300 años de luz. Sellos masónicos. Piensan que ya el mundo es suyo. Piensan que ya han vencido. Porque han derrocado todas las soberanías cristianas europeas. Y porque se han apoderado de la Iglesia. Pero ¿sabéis de qué se han apoderado? De los templos. Se han apoderado de la estructura económica. Pero no se han apoderado ni se podrán apoderar jamás de la libertad de los hijos de Dios. Ni se podrán apoderar jamás de la fe de los hijos de Dios. Ni se podrán apoderar jamás del Espíritu de Dios. Y de la gracia de Dios. Nunca podrán. Por eso serán derrotados. Los frutos de la masonería hoy, en nuestros días, son el egoísmo, el individualismo, la desesperanza, el hedonismo, la desigualdad social, la mentira científica que se hace pasar por científica, la tristeza, la muerte, la hambruna, las plagas, la guerra, la animalización del ser humano, la perversión a los niños, y la construcción de una sociedad que está abocada a su propia ruina, porque no se cimienta sobre la verdad del hombre, que es Jesucristo, sino que se fundamenta en la soberbia humana, fundamentada en la soberbia de Lucifer. Esos son los frutos de la masonería. La pobreza de África de hoy es fruto de la colonización de inspiración masónica, anticatólica. Y por cierto, el comunismo es un fruto de la masonería. Por eso no lo atacan historiográficamente. Y por eso quieren asemejarnos a todos a lo que está pasando hoy en el gran país de Asia. Hay quien dice
que la Iglesia Católica acepta la masonería. Hay quien podría pensar, ¿no? Oh, bueno, Jesucristo comía con los pecadores, adulteraba. Perdón, Jesucristo comía con los adúlteros. Sí, lo hacía, pero lo hacía para decirles, os estáis equivocando. Lo hacía porque no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si tú eres obispo y vas a una inauguración de un prostíbulo, no es para dar aplausos, no es para hacer sonrisitas, sino para gritar, como San Juan Bautista, os estáis equivocando. Estáis en peligro. Y ponéis en peligro a otros. Dejad lo que estáis haciendo. Y convertíos en el Evangelio. Convertíos al Evangelio. Para eso sí puede ir un obispo. A una inauguración masónica, a una clínica abortiva, a lo que quiera. Para hacer eso sí. Como hacía Jesucristo. No hace falta que grite si no tiene voz. Basta con que mire a los ojos y les diga la verdad. Pero este obispo, entre comillas, no hace bien ni a los masones que hay ahí, ni a los periodistas que hay ahí, ni a los fieles cristianos que hay ahí, o que lo ven. No hace bien a los musulmanes, no hace bien a nadie, ni a los ateos, no hace bien a los comunistas, no hace bien a nadie. ¿Os imagináis a un obispo yendo a una mezquita a inaugurarla? Es decir, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Un templo en el que se va a proclamar que Dios puede ser bueno o malo según le plazca. Ese es el Islam. Porque la omnipotencia de Dios no tiene límites. Pues sí, sí que tiene límites. El amor, la santidad, la justicia. Y no puede hacer el mal, Dios. Menuda esquizofrenia, ¿no? Tener esa fe. Y ya no os digo nada si tienes fe en Lucifer. La enajenación es completa. Es completa. Entonces hay quien piensa que la Iglesia no condena la masonería, y hay quien piensa que la Iglesia no tiene una sentencia de excomunión lete sententie al masón. Porque en el Código de Derecho Canónico del año 83, en el canon 1374, no está explicitado que la pertenencia a la masonería implica excomunión lete sententie, como estaba explicitado en el Código del año 17. Sin embargo, tenemos una nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe del mismo año 83, firmada por Ratzinger, que era prefecto, en presencia de Juan Pablo II, en una conversación que tuvieron, en la que expresaban que no cambiaba nada. Pero es que además, cuando uno se pone a leer un poco el Código de Derecho Canónico en profundidad, se descubre que en la nota a pie de página sí que se explicita porque te remite al canon 1364, donde se habla de la excomunión lete sententie a tenor o en concordancia con el canon 751, la excomunión lete sententie para aquel que apostata, para aquel que es hereje, para aquel que es cismático. Y es que no se puede ser masón sin ser apóstata, o sin ser hereje, o sin ser cismático, o las tres cosas a la vez. Entonces es verdad que el Código de Derecho Canónico del 83 no explicita en el 1374 que la pertenencia a la masonería implica excomunión lete sententie. Es verdad. Y por eso critican mucho, ¿no?, los tradicionalistas a este código. Pero si lo leen un poquito en profundidad, encontrarán, por cierto, fue redactado rodeado de lobos, así que démosle gracias a Dios por Juan Pablo II y Benedicto XVI, de una vez. Es verdad que en el 751 y en el 1364 está explicitada la excomunión lete sententie para los apóstatas, herejes cismáticos, expresamente además, cuando esa apostasía, herejía o cisma, lo que hace es perjuicio a terceros. Y lo que está haciendo este obispo es perjudicar a los terceros. Es decir, a otros. ¿Vale?
De verdad, hermanos, esto es surrealista, ¿eh? Es surrealista. ¿Qué podemos hacer? Hoy más que nunca, 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, rezar el rosario. Y durante todo este mes, rezar el rosario. Y durante toda nuestra vida, rezar el rosario. Especialmente por los masones. Yo, de verdad, siento que voy a conocer a muchos masones conversos. Os lo digo. Que van a empezar a dar testimonio. Que van a empezar a decir, me equivocaba. Que van a empezar a relatar lo que hacían, como ya han hecho muchos, ¿eh? Pero estoy convencido, de verdad. Con el aviso. Y antes del aviso. Pero es que, claro, Mark Twain decía que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Eso es más difícil. Porque la ignorancia del hombre, que ya es mucha, y por eso es fácil engañarlo, la ignorancia es mucho menor que la soberbia del hombre. Como la soberbia es mucho mayor, es difícil convencerle de que ha sido engañado. Porque la soberbia es muy grande, la que tiene el hombre. Aunque la ignorancia es inmensa. Y por eso le engañan. Pues es que la soberbia ya... Claro, tenemos esa frase maravillosa de la tradición viva de la Iglesia, de que un carro lleno de virtudes, conducido por la soberbia, puede conducir al infierno. En cambio, un carro lleno de defectos, conducido por la humildad, puede llevar al cielo. Cuánto me gustaría que todos los hombres del mundo pusieran rostro en tierra y dijeran, Dios mío, ayúdame. Dios mío, te quiero conocer. Dios mío, ven. Yo creo que si toda la humanidad a la vez hiciese esa oración, Dios mío, ven, Dios mío, manifiéstate, Dios se manifestaría. Pero bueno, es solamente una opinión. La humanidad está en peligro de perdición. Revocable en relación a lo eterno. Irrevocable en relación a lo temporal. Pronto la humanidad se autodestruirá. Pero antes de que suceda, Dios intervendrá. Porque su ser es ser salvador. Su ser es ser fiel. Su ser es ser justo. Su ser es ser santo. Y nadie está por encima de Dios. Nadie es más listo que Dios. Nadie puede vencer a Dios. Nadie podrá echar nunca nada en cara a Dios. Y Él pronto actuará, porque pronto la humanidad estará en un peligro irrevocable temporal de destruirse. Por culpa, entre otras cosas, de la masonería. Sinagoga de Satanás. Manada de lobos carniceros. Carroña que pudre la sociedad.
conjunto de engañadores y de engañados, víctimas de Satanás y culpables del pecado de muchos hombres, instigadores del pecado y del mal. Bufones de Satán que pretenden reírse de Dios. Salvadores que destruyen, que dan la espalda al Salvador. Pretenciosos salvadores, que ni se salvan, ni ayudan a que los hombres se salven, o sean salvados. Si eres masón y tienes un puesto episcopal, si eres masón y tienes un puesto sacerdotal, si eres masón y te las das de católico, o te conviertes o te condenas. Conviértete. Tú puedes. Solo hay que ponerse de rodillas y reconocer que Dios es tu deseo. Tu verdadero y más puro deseo. Dios. Y solo Él. Bendito sea Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor. Y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.